Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos a la Mesa de Jesús. Qué bueno que nos acompañan mientras estamos estudiando juntos el Evangelio de Jesús según Mateo. Hemos visto cómo este libro está estructurado, el panorama completo, que en sí son 5 enseñanzas principales. Antes de eso, una introducción y después de eso, una conclusión, que incluye obviamente la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Pero hemos estado enfocándonos primeramente ahorita en el comienzo. Vimos la introducción, cómo está, cómo se anuncia la genealogía de Jesús, su nacimiento. Después vimos su bautismo y en nuestro último episodio vimos cómo comienza en sí ya su ministerio cuando Jesús es tentado en el desierto por Satanás, cómo llama a sus discípulos, su fama se extiende, lo que lleva a este gran momento del Sermón del Monte, que es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Vamos a comenzar con simplemente los primeros versículos, que son las bienaventuranzas, en sí pasajes muy conocidos, pero lo que queremos hacer es, voy a leerlos para que podamos tener en mente todo lo que Jesús dice y después se lo voy a pasar a usted, Doc, para que nos ayude a entender qué significa esto que está enseñando Jesús. Palabras que han transformado vidas por más de 2000 años. Y aquí así dicen los versículos 3 hasta el 12, que son las bienaventuranzas. Jesús dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten o persigan o digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces, Doc, ¿qué nos podría decir para ayudarnos a entender las bienaventuranzas aquí? ¿Qué significa ser bienaventurado? Pues bienaventurado, hay varias definiciones. Hay las definiciones del mundo o personas no creyentes, que para ellos puede ser los valores del mundo, las cosas del mundo, que uno es bienaventurado cuando uno tiene mucho dinero, mucha influencia, tiene un carro nuevo, un auto nuevo, ¿verdad? Entonces eres bienaventurado. Pero también hay el significado bíblico, que creo que va mucho más allá. Y en realidad es una palabra en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, Macarios, pero es el concepto del Antiguo Testamento de la palabra asher, que no solamente es una bienaventuranza integral, para decirlo. No es algo que pasa por un momento. Se puede traducir también, hay algunas traducciones que dicen, en vez de bienaventurado, dicen feliz, ¿verdad? Tiene que ver con felicidad, tiene que ver también con gozo. Entonces, cuando hablamos en el sentido bíblico, la palabra Macarios, o aquí bienaventurado, va mucho más allá de una emoción en un momento, sino es un estilo de vida. Y como dije, es una bienaventuranza o fortuna, o ser afortunado, pero con un sentido mucho más profundo. Entonces, vamos a mirarlo cada uno por uno, ¿verdad? Y podemos decir, por ejemplo, el primero en el verso 3, cuando leíste, bienaventurados los pobres en espíritu. Y como dije antes, puede traducirse felices. Y uno puede decir, pero ¿cómo uno puede ser feliz de ser pobre? Creo que es importante
aunque muchas veces en ciertos campos o esferas o contextos latinos, eh, nosotros no nos gusta usar la palabra, mira, ese es pobre, esa persona es pobre, sino decimos otros conceptos, ¿verdad? No es tan afortunado. Sin embargo, aquí el sentido es de ser pobre en espíritu. ¿Qué significa esto? En realidad, relación con Dios. Uno puede tener mucho dinero, puede ser el hombre o la mujer más rica de todo el mundo, pero ser pobre con Dios. Y vemos ejemplos bíblicos, por ejemplo, la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando habla de la iglesia de la Odisea. La Odisea, Jesús cuando le regaña, porque es un regaño, le regaña a la iglesia, le dice, ¿verdad? Tú que te crees rico, eres pobre, ¿verdad? Entonces, pobre, uno puede decir, pero mira, era una iglesia que tenía mucho, vamos a ponerlo en contexto de hoy, era una iglesia que tenía un gran edificio, tenía el último, en cuanto a todo en multimedia, etcétera, etcétera. ¿Cómo son pobres? Pues sí, eran pobres y dice que Jesús estaba dispuesto a vomitarlo, que necesitaban arrepentirse, ¿verdad? Y comprar de él el óleo, ¿verdad? Para que ellos pudiesen ver, porque no entendieron en realidad lo que dice aquí. Que dice aquí, ¿verdad? Bienaventurado el pobre en espíritu. En otras palabras, la persona que es humilde ante Dios, que tiene reconocimiento de su necesidad ante Dios. Y cuando habla de esto, está hablando en cuanto a relación y pues de ellos es el reino de los cielos. Y podemos decir también otro sinónimo es el reino de Dios, pero otra vez no nos olvidemos que Mateo está escribiendo prior eh, una audiencia más judía que gentil. Y entonces por eso, ¿verdad? El judío no pronunciaba el nombre de Dios, entonces buscaba palabras o conceptos, metáforas que fuesen sinónimas. Y cuando dice aquí reino de los cielos, es sinónimo con el reino de Dios. Entonces, otra vez es los valores del mundo cuando lo miramos, que son totalmente diferentes a los valores del reino. Y luego vamos a mirar en otro episodio, ¿verdad? Cuando Jesús habla de cumplir con la ley, que Él vino a cumplir con la ley y el significado de todo esto que Jesús nos enseña, cómo debemos comportarnos y cómo debemos de vivir. Sí, esa definición ayuda bastante a entender qué significa ser bienaventurado, um, porque yo creo que dos cosas quizás podríamos decir, están sucediendo aquí. Jesús está dando una nueva definición de lo que significa ser bienaventurado, bendecido, feliz, Ujú. como dice usted. Um, Porque en este mundo pensamos que alguien bendecido es alguien rico, fuerte, poderoso, que tiene influencia, que tiene a gente que lo sirve, pero aquí como que voltea todo de cabeza. Decimos a veces que es como el reino al revés, que dice, Jesús está dando una nueva definición. Tú piensas que ser Ujú. bendecido, bienaventurado, se ve de esta manera, pues yo te digo que se ve de esta manera, que es contrario a lo que quizá uno piensa o a las maneras de este mundo. Y me encantó que enfatizó ahí que los pobres en espíritu son los que reciben el reino de Dios, no pobres de finanzas físicas, sino está hablando de una pobreza de, yo creo, un reconocimiento de que necesitas ayuda. Alguien pobre está muy consciente de su estado y requiere ayuda y sabe que necesita ayuda. Entonces aquí nosotros debemos de considerarnos pobres en espíritu, que estamos buscando las riquezas de Cristo en el espíritu, Ujú. las riquezas de su gracia, de su misericordia, de su justicia, de su verdad, de su carácter. Entonces, yo creo que ahí empieza porque si no, no vamos a poder recibir nada del Evangelio. Si tú no reconoces que necesitas ayuda, en tu orgullo vas a rechazar el Evangelio. Y por eso después dice, los que lloran, en otras palabras, los que están viendo el estado de este mundo y dicen, así no deben ser las cosas. Los que lloran por su pecado, por la maldad que hay,
ellos serán consolados, que sabemos que el consolador es el Espíritu Santo, y después bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Entonces ahí viene como que van de la mano esos tres, de que eres pobre en espíritu, estás llorando, eres humilde, en otras palabras, reconoces que necesitas ayuda y necesitas de Cristo, y la promesa es el reino de los cielos, ser consolado y heredar la tierra, que es una imagen de Edén, ¿no? Y de la restauración de todas las cosas. Entonces, no, sí, increíble. Eso es lo único que yo añadiría a lo que usted dijo. Y yo creo que todo esto va apuntando al Evangelio. Y bueno, podemos continuar ahora, si quiere, con que sigue. Pues sí, si quiere, léelo, el verso 4. Bueno, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, y bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Eso choca un poquito. Sí. Si miramos cómo uno puede ser bienaventurado por llorar, ¿verdad? Porque generalmente se piensa cuando uno llora, es algo, ¿verdad? Porque hemos perdido algo. Puede ser, murió tu madre, tu padre, un amigo, tuviste un accidente. Pero sin embargo, aquí es básicamente, y yo quiero animar a las personas que escuchan, ¿verdad?, nuestro podcast, que también entiendan que muchas veces Jesús está citando algo del Antiguo Testamento y lo está reinterpretando. Y aquí en realidad está citando a Isaías, el profeta, y quiero leerlo, ¿verdad? Porque Isaías 61:2 dice, para, para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Fijémonos. Y entonces es importante para nosotros entender, en medio de la frustración, y yo sé, a mí me ha pasado muchas veces, cuando yo veo injusticias, puede ser una injusticia en el trabajo, en el ministerio, aún en países, cuando uno ve la injusticia de ciertos líderes de países, ¿verdad? El sufrimiento que causan, ¿verdad? En atacar otros países, etcétera, etcétera. Uno ve eso y le entra una rabia por dentro y aún se frustra y aún dice, uno se pone, hay veces que yo me he puesto a llorar, ¿cómo puede ser esto? Pero quiero recordarles de estas palabras de Jesús y como bien mencionaste antes, la importancia que entendamos que vamos a ser consolados y es la obra del Espíritu Santo para proclamar el año favorable del Señor en el día de venganza de nuestro Dios, que va a haber un momento donde Dios va a ajustar todas las cuentas y finalmente para consolar a todos los que lloran. Y tiene tanto el presente, podemos recibir consolación en el presente, pero también en el futuro, porque otra vez la Biblia dice que todos vamos a estar antes en la presencia de Cristo y Él va a juzgar a todos según sus vidas. Entonces va a llegar ese momento, aunque posiblemente hay veces que no veamos eso implementado en nuestras vidas o implementado en la vida de otros, pero sin embargo va a llegar y nosotros podemos confiar plenamente en la persona que es justa, 100%, y ese es Jesucristo mismo. Y creo que es algo que vamos a recibir mucho consuelo, no solamente en el presente, pero también en el futuro. Sí, definitivamente. Qué hermoso. Y bueno, de ahí continúa me encantó que pudo dar ese pasaje del Antiguo Testamento. Hay esas cosas que se une toda la Biblia y de repente se prenden todos ahí los focos de, oh, wow, todo está conectado. El versículo 6 después continúa diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Continúa los otros dos. Ahora parece ser con más acciones. Los primeros eran más como de cómo está tu corazón, pero aquí parece ser los que tienen hambre y sed de justicia, pero después también los misericordiosos. Entonces ahí viene como una idea de justicia y misericordia, que vemos últimamente esa imagen perfectamente reflejada en la cruz. Pero ¿qué podría decir usted, Doc, sobre esos dos versículos? Pues creo que todos en realidad tenemos sed y hambre de justicia, ver justicia, ¿verdad?
vemos mucha injusticia, es muy fácil, tanto en nuestras vidas particularmente, puede ser que uno esté en el trabajo y tiene un jefe, ¿verdad?, en el cual hace cosas injustas. Y vamos a decir que un jefe roba, está robando, ¿verdad?, de su patrón y todo lo demás. Y sin embargo, uno puede ser acusado, otra persona acusada de algo mucho mínimo. Yo pienso cuando Jesús habla, ¿verdad?, de un mayordomo que recibió una deuda, tenía una deuda muy grande y fue permitido, ¿verdad? Y se le perdonó su deuda y fue una deuda grande y sin embargo hubo otro que le debía a él, ¿verdad? Y entonces en vez de ese mayordomo, digo, perdonar al otro, aunque la deuda era mucho menos de lo que debía ese mayordomo, sin embargo vemos como se vengó de eso y fue una acción totalmente injusta y quería echar esa persona a la cárcel. Y entonces creo que aquí Jesús está hablando en ese sentido, ¿verdad? Porque ellos serán saciados. Y también, como dijiste en el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Otra vez me refiero a esa parábola, ¿verdad? El mayordomo tuvo misericordia de su siervo, ¿verdad? Y ese siervo luego no tuvo misericordia. Y todos nos encanta, ¿verdad? Recibir misericordia, pero repartirla o darla a otro cuesta también. Y es como una luz roja que Jesús prende y dice, mira, examinad tu corazón. Mira, pero el único que puede saciar esa necesidad de recibir y dar misericordia soy yo, porque todos en realidad hemos recibido misericordia de parte de Dios y hemos creído y puesto nuestra fe en Jesucristo, porque Jesús, mencionaste antes la cruz, eso fue la función de la cruz. Jesús no necesitaba ir a la cruz, no lo hizo por él mismo, era sin pecado, ¿verdad? Nunca pecó, pero sin embargo la Biblia dice que fue tentado en todo, pero él tomó el lugar tuyo, el mío, de toda la humanidad y llevó el pecado de toda la humanidad. Y por eso nosotros recibimos la misericordia de Dios, aun siendo enemigos, como Pablo nos recuerda en Romanos, aun siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Y si hay alguien que pueda hablar de misericordia es el pueblo de Dios. Así es. Me encantó eso que dijo. Nosotros a veces queremos la segunda parte de esa bendición de yo quiero ser el que recibe misericordia, yo quiero ser saciado, yo quiero heredar la tierra, pero aquí viene la condición a veces de parte de la invitación y el reto de Cristo aquí, que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, los que son misericordiosos recibirán misericordia. Y otra vez, no creo que esto es una invitación a hacer algo, sino una invitación a ser transformado a un tipo de persona que Jesús está describiendo. Está describiendo, miran a esta imagen de un ser humano que es por espíritu, humilde, que tiene hambre y sed de justicia, que tiene misericordia. Esta imagen del ser humano es la imagen del ser humano que yo quiero que tú seas. Que si tú rindes tu vida a Jesús, ese es el tipo de persona que vamos a ser. Así es un seguidor de Cristo, que actúa de esta manera, que vive de esta manera, no para ganarte algo, sino porque has recibido la gracia de Cristo. Entonces, yo quiero ser de los que reciben misericordia, por lo tanto, yo quiero ser transformado por la gracia de Cristo a ser alguien que demuestra esta misericordia. Y bueno, esto va de la mano con lo que sigue, que sería versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y otra vez, todos quieren ver a Dios, pero aquí dice, tú tienes que ser limpio de corazón para que puedas ver a Dios. Y me recuerda tantas imágenes en las escrituras esto, como Juan 3, que Jesús dice, para que puedas ver el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Entonces aquí hay una condición, en Salmo 51, cuando David está orando y dice, crea en mí un nuevo corazón, oh Dios, para que yo pueda gozarme en ti. Entonces hay una petición de que haya una transformación interna para que después podamos ver a Dios, conocer a Dios, estar con Dios. Esto no es de que nosotros nos limpiamos nuestro corazón con nuestras buenas obras, sino que la sangre de Cristo limpia todo y nos transforma para que podamos verlo y tener relación con él. ¿Qué podría decir Doc sobre este pasaje? Pues muy bien dicho, poco en realidad.
No, lo único, como cité antes, ¿verdad? Jesús estaba citando eh, lo que es Isaías capítulo 61. Aquí vemos otra vez citando y comentando sobre un salmo, Salmo 24, ¿verdad? Y cuando miramos Salmo 24, versos 2, 3, 4, por ahí, dice, hace David en el Salmo 24, verso 3, dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? En otras palabras, ¿quién tiene acceso y puede entrar a la santidad de Dios? Y vemos verso 24 en el capítulo 24 de los Salmos, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Y yo pregunto no solamente a nuestros oyentes, pero a mí mismo. Yo he engañado, yo he mentido durante mi vida. Y cuando miro atrás no son cosas que uno está orgulloso de eso, pero sabemos que todos lo hemos hecho. Pero David otra vez aquí dice, ¿quién puede entrar a la santidad de Dios? Y nosotros podemos decir, y cuando digo nosotros estoy hablando de las personas que han creído en Jesucristo, podemos decir, podemos levantar las manos en alto, pero no porque yo lo he hecho, sino porque Jesús lo hizo por mí. Y al él abrir, ¿verdad? Abrir, romper el velo, ¿verdad? Que separaba tanto Dios con la humanidad, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para representar al pueblo de Israel, nosotros podemos decir de una manera bien clara, yo puedo hacer eso por lo que Cristo hizo por mí. Y creo que es muy significativo. Otra vez Jesús está no solamente aplicando algo nuevo, pero apuntando a Él mismo, ¿verdad? Y nosotros podemos decir eso, ¿verdad? Con mucho orgullo en el Señor, un buen sentido de la palabra, porque Cristo lo hizo por mí, yo tengo libre acceso a Dios. Así es. Wow. Ujú. Súper bien dicho. Después continúa el versículo 9 diciendo, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa aquí procurar la paz? Y obviamente, ¿qué significa después ser Sí, llamado hijo de Dios también? pues en realidad procurar la paz, y hemos dicho esto en otros episodios, ¿verdad? No es solamente la ausencia de la guerra, sino paz tiene que ver aquí con una relación íntima con Dios, paz integral, en mucho más, que va mucho más allá de tener paz en el sentido de guerra, ¿verdad? Tener paz con Dios, paz con los unos con los otros. Y también yo añado una cosa, paz con uno mismo. Hay muchas personas, ¿verdad? O muchos de nosotros que no estamos en paz con nosotros mismos, ¿verdad? Vemos el gran número de hombres y mujeres y jóvenes que aparentemente en el exterior decimos, ay, qué bueno, mira, fulanito es tan bien parecido, mira, es tan inteligente, etcétera, pero por dentro no tiene paz. Y esa paz interior o esa paz integral solamente se puede conseguir a través de Jesucristo y su vida. Y creo que es importante, y quiero subrayar cuando dice llamados hijos de Dios, es importante también que todos, ¿verdad? Somos hijos de Dios en el sentido de creación, porque solamente hay un creador y Dios hizo la humanidad. Pero también la Biblia nos dice que no todo el mundo tiene potestad o tiene la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. En Juan capítulo número 1, ¿verdad? Nos recuerda que los que han creído en Jesús nos ha dado la autoridad que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Entonces quiero hacer una distinción entre esos dos campos, para decirlo de una manera. Muy bien. Yo creo también podríamos ver cómo aquí la importancia, como usted dijo, de ahí una diferencia entre ser creado a la imagen de Dios y después ser hijo de Dios, como Juan 1:12 que dice que cualquiera que pone su fe en Cristo se le da el poder de ser llamado de hijo de Dios o el derecho de ser llamado de hijo de Dios. Y otra vez, todo está apuntando al Evangelio, todo está apuntando a fe en Cristo y su obra en la cruz. Y después el último
dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Entonces aquí hay una persecución, pero no solamente porque sí, sino hay una razón por la persecución. Aquí dice, por causa de la justicia, por causa de mí. Entonces, si somos perseguidos por causa de Cristo, por causa de la justicia, dice que aquí tú eres bendecido, tú eres Ujú. bienaventurado por esto. Entonces, obviamente no vemos o se siente esto como una bendición, una bienaventuranza, pero aquí dice que sí porque recibiremos una recompensa en los cielos que es grande. Entonces, teniendo en mente, obviamente, las cosas eternas, no terrenales, aún en medio de persecución que sucede hoy en día en diferentes Sí. países, cristianos han perdido sus vidas constantemente. Y aún aquí en nuestro contexto, quizá uno dice, bueno, yo no he sufrido persecución, pero a veces sucede la persecución por, no porque pierdas la vida quizá, pero sí pierdes tu reputación, tu trabajo, tus amistades. Hay diferentes maneras quizá más pequeñas de persecución, pero en las cuales el enemigo le encanta presionarte a que no seas fuerte, firme, valiente en proclamar la verdad del Evangelio. Entonces, ¿qué diría Sí. Doc usted sobre esta última bienaventuranza? Pues mira, eso me recuerda el año pasado hice una conferencia en Asia, en el sureste de Asia, ¿verdad? No quiero mencionar países, pero me tocó, tuve un par de pláticas y entonces me llegó un joven, diría joven, un hombre de aproximadamente 28, 29 años, y yo le pregunté de dónde eres y él me mencionó el país y entonces yo dije, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y entonces me dijo un poquito, o me narró su vida, ¿verdad? Que un par de años antes, él tendría unos 24, 25 años, las autoridades en ese país le habían echado a la cárcel por 18 meses, ¿verdad? Y entonces primeramente fue por predicar el Evangelio y cuando le estaban investigando a él, ¿verdad? Viene ante las autoridades y le dice, mira, hemos escuchado, ¿verdad? Que tú eres cristiano, si eres un cristiano y que sigues la fe cristiana y nosotros en ese país en realidad son budistas, ¿verdad? Y es un régimen muy fuerte. Aunque no son aunque es conocido por ser budista, pero son más ateos que cualquier cosa, pero y entonces cuando las autoridades le preguntaron, ¿tú por qué haces eso? Tienes que parar y prohibimos eso. Es algo parecido cuando Juan y Pedro están ante las autoridades, ¿verdad? Y le prohíben que predique a Jesús. Y entonces él dijo, yo no puedo hacer eso, eso es mi trabajo, eso es lo que yo hago, yo predico a Jesús, yo no puedo hacer eso. Y entonces le pusieron en la cárcel, él es un hombre joven, tiene su familia, pero sin embargo estaba dispuesto a sufrir las consecuencias por su decisión de seguir a Jesús. Entonces, como bien dijiste, eso pasa hoy en día, no es algo del pasado que uno lee, oh, eso eran los días de la Biblia, no, pasa en el siglo XXI hoy en día. Y ese joven me recuerdo claramente el gozo que tenía cuando me Wow. estaba contando su testimonio. Y él me lo decía, dice, ¿cómo yo iba a negar a Jesús si ese es mi trabajo? Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Y no trabajo porque le daban dinero, porque tampoco le pagaban por eso, pero sino su deuda a Cristo. Es como Pablo nos escribe en la Escritura, ¿verdad? Que somos deudores al Señor también. Sí. Yo siempre pienso en ese pasaje en Hechos, creo que es Hechos 4, Uh -huh. que creo que Sí, es Pedro y Juan. Y Pedro y Juan, Juan me sí, ¿verdad? parece, sí. Que los quieren callar y dicen, no podemos dejar de proclamar lo que hemos visto y oído. Y me Uh encanta -huh. eso. No podemos, es como Sí, naturaleza. No puedo dejar de respirar, no puedo sí, dejar de proclamar lo que he visto y lo que he oído de Cristo Jesús. Entonces, exactamente. eso anima mucho. Y yo creo que, bueno, ya se nos va acabando el tiempo aquí, pero quiero animar a los que nos están escuchando que puedan no solamente conocer o entender a un nivel superficial estas bienaventuranzas, sino que la literatura de la escritura en sí debe ser una literatura
meditación, que tú puedas meditar en esto, que tú puedas masticarlo o digerirlo, que puedas dejar que te confronte, que te traiga convicción, que te anime, que te edifique, que te rete, que te fortalezca, que puedas tú decir, wow, estoy viviendo esta vida que Cristo me ha llamado a vivir, o en qué áreas tengo que rendir mi vida para que yo pueda Ujú. ser ese tipo de persona que es bienaventurado a los ojos de Cristo. Entonces, Muy gracias, bien. Doc, como siempre, por su sabiduría y sus enseñanzas. Y bueno, nos veremos todos en nuestro siguiente episodio, mientras seguiremos estudiando aquí el Sermón del Monte en Mateo. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Adiós.